¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este nuevo video en donde trataremos un tema muy interesante, que en lo particular a mí me interesa muchísimo, que lo he investigado bastante y que voy a compartirles el día de hoy algunos elementos que les van a permitir a ustedes que se dedican a la enseñanza, que se dedican al trabajo en el aula, a poder entenderlo y sobre todo poder aportar, reforzar lo que se necesite y lo que esté dentro de su alcance para sus estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca del equilibrio. El equilibrio es una capacidad bastante compleja que se va desarrollando naturalmente en las personas en el transcurso de su vida. Sin embargo, va a ser muy importante nuestra intervención oportuna en los primeros años de vida para que esta capacidad se logre desarrollar sin ningún tipo de inconvenientes. Es por ello que vamos a abordarlo el día de hoy desde un sentido. Y este sentido va a ser la puerta para nuestra intervención pedagógica, que va a estar íntimamente vinculado con el desarrollo motriz. Sin mayor preámbulo, vamos a desarrollar este tema. Y el primer punto que vamos a desarrollar va a ser la transducción auditiva. ¿Por qué nos interesa la audición? Ahora lo vamos a entender con mucha mayor claridad. Observen la imagen. Desde que nacemos, estamos aptos para recibir y captar sonidos de nuestro entorno, de las cosas que pasan alrededor, de la música, de la voz de la madre, etc. Pero ¿cómo es que el sonido, este movimiento de aire de la atmósfera, del espacio, del ambiente, se transforma en sonido? Observen. Nosotros vemos de manera externa la oreja, el pabellón auricular, también conocido. ¿Ya? Este pabellón auricular tiene una función de amortiguación para todos los sonidos fuertes que se puedan presentar. Y en su centro tiene el canal auditivo. Y como observan, al final de este canal se encuentra esta membrana que se encuentra al fondo. Y miren, cuando hay un sonido, esta membrana se estimula, se activa, se mueve con el sonido. ¿Y cómo es que logra generarse esta interacción de esta membrana? Vamos a verlo a continuación. Dicho sea de paso, esta membrana se mueve ya sea con sonidos agudos o sonidos muy graves. Observen, esa membrana se llama el tímpano. Y hay un huesecillo, es decir, un hueso muy pequeño que está unido a ella. Y a la vez ese huesecillo está unido a otra serie de huesos también pequeños. Ahí estamos observando a los huesos, el martillo, el yunque y el estribo. Como ven, están sujetados al oído interno y tienen ese movimiento. Pivotean, giran en el eje. Observen. Ahí se han cortado en imágenes algunos tipos de segmentos para poder observar mejor la estructura. ¿Ya? Y esos huesecillos tienen esa función, moverse conforme se mueva el tímpano. ¿Sí? Entonces, este tema es muy importante porque aquí empieza a generarse la captación del sonido a partir de este momento. ¿Ven? Y que se mueve con muchísima rapidez y en función al sonido. Y el estribo, que es ese huesecillo que está ahí, se inserta en la cóclea, que es toda esa estructura medio extraña que observan ahí, que parece que tuviera una espiral, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando el estribo se inserta en esta cóclea, se va a mover con el sonido e interiormente va a desplazar un líquido. ¿Ya? Ese líquido se conoce como la perilinfa. Entonces, este líquido, cuando se mueve internamente, tiene un punto de fuga, que es ese agujero oval que está ahí en la parte inferior, que va a permitir el desplazamiento de ese líquido. Y aquí presten atención, vamos a ver desde esa unión hacia el lado derecho de la imagen. El otro lado lo vamos a ver luego. Ahí está el líquido que les mencionaba. Toda esa estructura está llena de este líquido, la perilinfa.
Y ese sector verde, por donde está yendo esa línea roja, es la que vamos a prestar atención nosotros. ¿Sí? El sonido se transforma en movimiento, en un movimiento acuoso. Mira, ¿ven? Todo tal y como se mueve el estribo, va a mover el líquido que está dentro de esta estructura. Y este líquido puede ir muy arriba, la vibración va a hacer que se mueva muy arriba, o que se quede en la parte inferior de esta estructura semicircular o esta estructura en forma de espiral que observamos en la imagen. Y miren, si acercamos más, hay unos conductos entre esos conductos principales. Eso que está en verde, mire, eso que está con un color medio marrón, esos son las endolinfas, así se llama ese líquido. Como ven, mira, ver, las perilinfas se mueven, ese líquido se mueve, hace mover esas membranas que son bastante flexibles. Y también se mueven las endolinfas, o el líquido llamado endolinfa. Y miren, vamos a acercarnos un poco más para ver qué es lo que pasa. Entre esas membranas hay unas células, hay unos pelitos así microscópicos que van a hacer una función extraordinaria. Miren, observan. Cuando se produce ese movimiento, observen lo que pasa. Esos pelillos se van a mover con ese movimiento, valga la redundancia. Es decir, la endolinfa y la perilinfa están interactuando con el sonido, y en esa interacción mueve esos pelillos. Y esas células, esos compuestos que ustedes ven ahí, son tan especializados que se van a encargar de transformar movimiento mecánico en impulso eléctrico, o para ser más precisos, en impulso nervioso. ¿Sí? Entonces, si hablamos de la espiral, que tendría esa forma, todos esos puntos, esas células que están especializadas en esos conductos, van a enviar informaciones de su ubicación. Cuanto más alto esté, van a enviar información de un tipo, así como esos haces. Y cuanto más abajo esté, también va información de un tipo. Entonces está disperso estos sensores, estos pelillos, ¿ya? Y que van a enviar toda esa información, ¿a dónde? A unos nervios principales, que es el nervio coclear, ¿ya? Y ese nervio, lo que vamos a ver a continuación, ese nervio se encarga de mantener, de sostener el paso, ¿sí? El paso de ese impulso auditivo hacia el cerebro. Esa es su función. ¿Ok? Entonces, hasta aquí parece que quedó claro cómo ocurre, ¿no? Cómo ocurre esta transducción, esta transformación de un movimiento físico a un impulso eléctrico. Ahora, y seguramente se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con el equilibrio? A eso vamos. Observen, ahora veamos las siguientes imágenes. Nuestra cabeza, cuando la movemos arriba, abajo, a los lados, en círculos, está en constantemente búsqueda de un equilibrio para que nosotros podamos tener una orientación adecuada. ¿Ven eso de lo que se ven en imágenes? Ya acabamos de verlo, ¿no es cierto? Es bastante conocido. Nosotros vimos lo que ocurre en esa espiral. Ahora vamos a ver lo que ocurre del otro lado. Esta estructura está dentro de esta cavidad del oído interno y está ahí protegida. También, como les dije, tiene esa sustancia, las perilinfas, ¿sí? Que van a permitir el flujo de la dinámica interior de los elementos que ocurran para el estímulo, para la captación del estímulo sonoro interiormente. ¿Sí? Y tienen estos, mira, estos canales semicirculares. ¿De qué se van a encargar estos canales? Simplemente, bueno, es un decir, simplemente, se van a encargar de darnos la orientación de arriba, abajo, costado, etc. 3 ejes. Y de igual manera que el otro lado de la cóclea que vimos, tienen unas células también especializadas, específicas, cuya función es captar un movimiento específico. Miren, atentos a este punto. Este punto es muy bonito. Estas células
Imaginen que esas bolitas verdes son como unas canicas, ¿sí? Y que esas canicas están distribuidas dentro de esos tubos, ¿ya? Esos canales semicirculares. Y cada vez que nosotros hacemos un movimiento con la cabeza, esas piedrecillas se van a desplazar por esos conductos. Y a la vez en el paso por los conductos van a estimular a esas células. Y esas células van a dar la información de la posición de la cabeza. Tanto si subimos, si bajamos, si vamos de costado, en diagonal, si damos círculos, etc. Esas piedrecillas se le conocen como otículos. Piedrecitas que están en el oído, ¿no? Y que están en estos conductos y tienen esa función. Mira, ¿se dan cuenta? Están dentro de un fluido acuoso. De tal manera que cuando nos desplazamos, caminamos, saltamos, giramos, van a estar en constante estímulo. Entonces, todo movimiento que hagamos que tenga que ver con ese cambio de la posición de la cabeza, nos va a ayudar mucho a fortalecer, a desarrollar, a prestar atención, a identificar nuestra capacidad del equilibrio. Muy bien, entonces a modo de síntesis vamos a conversar lo siguiente. Cuando hablamos de equilibrio podemos hablar de equilibrio dinámico y también equilibrio estático. A nosotros como docentes, como auxiliares, nos interesa más el desarrollo del equilibrio dinámico. Y el equilibrio dinámico nos interesa mucho porque es el que se va a desarrollar durante el movimiento. Ya sea desde caminar en línea recta por una rayita, ya sea saltar y dar círculos o atrapar una pelota, cual sea el movimiento, están en constante interacción de su equilibrio dinámico. Y como ven en la imagen, ese equilibrio dinámico tiene mucho que ver con nuestros conductos semicirculares. Hay muchas definiciones de equilibrio, vamos a usar esta, que es la más rápida de recordar, que es el estado donde el cuerpo, nuestro cuerpo en este caso, conserva una postura estable contrarrestando la acción de la gravedad. Y esto puede aplicarse tanto a estar firmes, con los dos pies apoyados en el piso, o cuando uno está saltando, está corriendo, dando un giro en el aire, etc. ¿Ya? Porque busca justamente, el equilibrio busca que contrarrestar la acción de la gravedad. En este equilibrio no solamente interviene el oído, como acabamos de ver, ¿ya? Que es el principal. Ese sistema vestibular es el encargado del equilibrio, principalmente su función clave. Pero ¿qué pasa si viene un niño o una niña que su capacidad auditiva se ha dañado o no la tiene de manera adecuada? No tiene sus funciones de manera adecuada. ¿Qué ocurre? ¿Ya perdió su capacidad de equilibrio? No. Hay que buscar entrenar, hay que buscar desarrollar sus otros sensores. Son el sistema visual y los propioceptores. Es decir, nosotros tenemos información de nuestro cuerpo, así no podamos ver, así no podamos escuchar. Y esta sensación de saber si nuestro brazo está extendido, está flexionado, está cansado, está doblado, le duele, eso lo obtenemos a través de estos sensores. Y nos va a permitir tener información de la ubicación de nuestro cuerpo. Entonces, si en algún momento fallara alguno de estos tres elementos, tenemos dos que van a ayudar a poder desarrollar el equilibrio. El sistema vestibular está muy cerca, es en la misma estructura que el sistema auditivo. Y cuando el sistema auditivo es aturdido, es sobreestimulado, también afecta al equilibrio. Por eso, si estamos con sonidos demasiado fuertes, demasiado perturbadores, demasiado fastidiosos, van a alterar con nuestro equilibrio. Espero que este tema haya sido de su interés y les voy a dejar con una compilación de algunos de los ejercicios que se pueden trabajar con niños y niñas con relación al equilibrio.